Crónicas de lo Invisible. Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Urena y estamos en un nuevo episodio de Crónicas de lo Invisible. Esta noche vamos a hacer la maleta y viajar al otro lado del mundo para adentrarnos en uno de los enclaves más antiguos y enigmáticos del planeta, los Montes Apalaches. Y es que hay lugares en el mundo donde la naturaleza parece observar, donde el bosque no es solo un conjunto de árboles, donde el silencio no es vacío, sino presencia. Los Apalaches siempre han estado rodeados de un aura de misterio y leyendas, desde luces en el bosque en mitad de la noche, a críptidos y desapariciones extrañas, e incluso muertes. Pero antes de hablar de criaturas o desapariciones, hay que entender el escenario. Los Montes Apalaches forman una cordillera de unos 3.300 kilómetros que atraviesa el este de América del Norte. Van desde Terranova, en Canadá, hasta Alabama. El paisaje es accidentado, con valles boscosos, y es un lugar donde la naturaleza suele dominar el entorno. Este paisaje tan denso y el aislamiento tradicional de la zona han favorecido que haya un folclore local muy rico. Algunas tribus nativas americanas, como los Cherokee, consideraban ciertas zonas sagradas y otras directamente prohibidas. Ellos no se adentraban en determinadas zonas por la noche, no silbaban en el bosque, ni tampoco respondían si alguien los llamaba, y sobre todo si no veían claramente quién les estaba llamando. ¿Y esto por qué? Pues porque creían en entidades capaces de imitar voces humanas. Este tema de las entidades que imitan voces humanas ya lo hemos tratado en un episodio anterior. Muchos habitantes actuales de esa zona mantienen una serie de reglas con respecto a adentrarse en el bosque. Hay que tener en cuenta que estas reglas no son leyes oficiales ni están recogidas en documentos formales, es decir, no son leyes escritas, simplemente son parte de la tradición oral rural, especialmente dentro de algunos estados que pertenecen a los Montes Apalaches. Algunas de estas reglas provienen del folclore indígena, especialmente de los Cherokee. Otras nacen del aislamiento rural y otras de ellas se han amplificado en foros modernos. Ahora vamos a comentar las reglas más típicas de los Montes Apalaches. Son las que yo creo que la mayoría conoce. La primera es: no silbes en el bosque por la noche. Seguramente esta es la más conocida. Se dice en muchas zonas de esta región que silbar de noche podría llamar la atención de algo, o podríamos estar invitando a que algo responda, o que incluso el silbar podría delatar tu ubicación exacta dentro del bosque. En la tradición indígena, hacer sonidos intencionados en la oscuridad podía atraer espíritus errantes. La siguiente regla dice: si escuchas tu nombre, no respondas. Esta es otra regla que también se repite mucho. Hay que tener especial cuidado si no vemos claramente quién dijo nuestro nombre. Hay que tener en cuenta también si la voz viene del bosque, e incluso si suena como alguien conocido pero está lejos. Dentro del folclore cherokee existen advertencias sobre entidades que imitan voces humanas, de ahí que haya que ignorarlas. La tercera regla dice: si algo parece humano pero actúa extraño, aléjate. Esta regla suele tener un patrón muy repetido. Normalmente suele aplicarse a criaturas extrañas o a críptidos, a figuras extrañas que pueden verse entre los árboles
o incluso a personas que aparecen en lugares remotos sin ningún tipo de explicación. La frase que más suele repetirse en esos testimonios rurales es: si no se comporta como debería, entonces márchate. La cuarta regla dice: no mires demasiado tiempo al bosque de noche. El motivo de esta regla es porque podríamos empezar a imaginar cosas en la oscuridad, o incluso porque se puede ver algo que no queremos ver. O, y esto es muy interesante, según el folclore de la zona, algo puedes notar que lo estás mirando. La quinta regla dice: no te adentres en zonas donde el bosque se vuelve demasiado silencioso. Muchos excursionistas aquí describen lo que llaman dead zones, que vendría a ser esas zonas muertas. Son áreas donde no se oye el canto de los pájaros, no se escuchan insectos y el viento parece detenerse. Es como si todos los sonidos de repente se pausaran. La sexta regla dice: si te pierdes, quédate donde estás. Esta regla sí que es bastante práctica, pero en la tradición local adquiere un matiz curioso. Algunas comunidades dicen que si alguien se desorienta y sigue caminando sin rumbo, el bosque podría confundirlo más. Con respecto a esto, hay testimonios de personas que dicen haber caminado en círculo durante horas. La séptima regla dice: no aceptes ayuda de alguien que aparece de la nada. Y esto es porque en relatos antiguos se menciona que si alguien desconocido aparece en mitad de una zona remota sin explicación clara, no confiemos directamente. La octava regla dice: respeta las montañas. Esta norma realmente no tiene nada que ver con lo paranormal, es más bien cultural, porque en los montes Apalaches hay una mentalidad fuerte de respeto profundo por la tierra y por la naturaleza. Se cree que la montaña no es simplemente paisaje, sino que es una entidad viva. Y es por ello que muchas historias comienzan cuando alguien se burla, desafía o ignora ciertas advertencias locales. Como ya hemos comentado, los montes Apalaches son escenario de avistamientos de criaturas extrañas. Hay muchos testigos que aseguran haberse encontrado con algo imposible, algo que la ciencia no puede explicar. ¿Y de qué criaturas hablamos? Pues la más famosa y de la que muchos habrán oído hablar es el famoso Bigfoot, o también llamado Sasquatch, el famoso pie grande o el hombre de las nieves, como se le dice en español. Hablando de esta criatura, el Bigfoot o el Sasquatch es un término que se usa para referirse a una especie de simio bípedo gigante que, según la leyenda, habita en los bosques norteamericanos. A esta criatura se le atribuyen huellas gigantes, aullidos lejanos o incluso breves avistamientos oscuros entre los árboles. Los testimonios en los Apalaches suelen coincidir en ciertos rasgos. Se trata de una criatura muy alta. Se dice que mide entre 2 y 2,5 metros. Su cuerpo está cubierto de un pelaje oscuro. Y esto es muy llamativo. También se le atribuye un olor extremadamente fuerte, como si fuera una mezcla de pelo de animal húmedo con azufre. También se dice que sus ojos reflejan luz en la oscuridad y que también es capaz de moverse con sorprendente silencio pese a su gran tamaño. Pero hay algo particular en este tipo de relatos, y es que esta criatura no siempre se describe como agresiva. Suele describírsele más bien como un ser territorial, porque hay muchos testigos que han comentado que suele golpear árboles, lanza piedras o produce unos gritos muy profundos en mitad de la noche. Otra criatura de la que suele hablarse mucho es el hombre polilla o el Mothman, como se le conoce en inglés.
Se trata de un ser alado legendario que tiene grandes ojos rojos. Su origen moderno comienza en Point Pleasant, en West Virginia, en el año 1966, donde hubo testigos que escaparon de una figura de 2 o 3 metros de alto, con alas enormes y ojos luminosos. La aparición de este ser se ha asociado con el colapso del puente Silver en el año 1967. El mito dice que fue una especie de maldición o incluso aviso. Hay numerosos testimonios de pobladores que afirmaron ver sombras aladas o incluso oír aullidos el día previo al derrumbe. Otra criatura es el Wampus Cat o el gato Wampus. Esta criatura es propia del folclore cherokee y de la zona de montaña. Según una leyenda cherokee, se trataba originalmente de una mujer cazadora maldita o castigada que había sido convertida en un felino de ojos brillantes. Esta criatura es descrita precisamente así, como un felino gigante que a veces anda en 2 patas y lanza maullidos agónicos. Este Wampus Cat suele presentarse como un gato enorme, más grande que un puma, de un pelaje muy espeso y ojos de un color muy brillante, y hasta con espinas dorsales, según algunas versiones. Hay testimonios modernos que han relatado visiones fugaces de un gran gato nocturno o huellas enormes en senderos montañosos. Otra de las criaturas es el Raven Mocker. Este se trata también de una deidad o un espíritu malévolo del folclore cherokee. No se trata de un animal, sino de un brujo o incluso un espíritu. Se le describe como un hombre alto con cabeza de pájaro negro, sobre todo de cuervo, de ahí su nombre, y ojos brillantes. Se cree que esta criatura se disfraza de anciano para entrar a las casas y alimentarse de los corazones de los enfermos. Al amanecer se convierte en un cuervo y vuela. Según la leyenda, quien lo ve es marca de fatalidad. En la zona de los Apalaches también existen otros críptidos menores, por llamarlo de alguna manera. Suelen estar asociados a la región. Por ejemplo, el monstruo de Flatwoods, también en West Virginia en el año 1952. Era supuestamente un extraterrestre visto por un grupo de niños. También suele hablarse del hombre cabra de Alabama, que sería el supuesto chupacabras, o un gran felino en zonas rurales. Como ya hemos dicho antes, los montes Apalaches también son muy conocidos por su gran número de desapariciones y fenómenos anómalos, que son completamente reales. Para este episodio hemos traído algunas de las desapariciones de las que más se ha hablado. La primera es el Bennington Triangle, el Triángulo de Bennington, en Vermont, entre los años 40 y 50 del siglo pasado. Este lugar incluye varias desapariciones sin resolver. El caso más célebre fue el de Paula Jean Weldon, de 18 años, quien el 1 de diciembre de 1946 caminaba sola por el Long Trail cerca de Bennington y jamás regresó. A su alrededor hubo otros caminantes, como un cazador, un granjero, que también se perdieron o desaparecieron en años posteriores, dando origen al mito de un triángulo maldito. Lo más perturbador es que la policía nunca encontró pistas concluyentes y el caso de Weldon sigue oficialmente abierto. También se habla de las luces de Brown Mountain, en Carolina del Norte. Desde inicio del siglo XX se han reportado misteriosas luces flotantes sobre Brown Mountain. Hay observadores que han descrito luces brillantes, rojas o amarillas, que cambian de posición y desaparecen.
Y esto es curioso porque en el año 1922 un geólogo demostró que esas luces se debían a faros de trenes, vehículos o incluso fogatas. Pero aún hay locales que afirman que siguen viendo esas luces fantasmas, que para ellos son inexplicables en noches sin tráfico. Otro caso es el de Dennis Martin, en el año 1969. El 14 de junio de 1969, este niño de 7 años desapareció mientras exploraba con familiares en la zona de Great Smoky Mountains. A pesar de una búsqueda masiva, a la que se unieron más de 2.000 personas en 15 días, nunca se halló ni su cuerpo ni ninguna pista clara. Esa falta de pruebas alimentó especulaciones, que fueron desde secuestro hasta desaparición por una criatura salvaje, pero se llegó a la conclusión de que lo más probable es que hubiese fallecido debido a las condiciones atmosféricas y la noche. Este caso sigue oficialmente sin resolver y sigue siendo un gran misterio local. También tenemos el caso de Geraldine, también conocida como Jerry. Esto tuvo lugar entre el año 2013 y 2016, es bastante reciente. Jerry era una senderista veterana de 66 años que partió del Surbound del Appalachian Trail. El 22 de julio de 2013 desapareció tras desviarse a una ruta secundaria en Maine. Su esposo la esperaba al día siguiente en el cruce planeado, pero al ver que Jerry no llegaba, dio la alarma. Por desgracia, su cuerpo apareció en 2016 con su diario. Allí escribió que caminó 26 días tratando de orientarse. La última anotación que pudo escribir en su diario decía algo así como: «Cuando encuentren mi cuerpo, será la mayor bondad». Aparte de estos casos que hemos comentado, sigue habiendo otros incidentes. Y es que cientos de caminantes inexpertos se desorientan o fallecen cada década en los Apalaches por hipotermia, precipicios o corrientes rápidas. Hay asociaciones no oficiales que hablan de agrupaciones extrañas de desapariciones, ya que son muchísimas. Otro incidente destacable es el colapso del puente Silver del que ya hemos hablado, en el año 1967. En la noche del 15 de diciembre de ese año, el puente Silver sobre el río Ohio se derrumbó, matando a 46 personas. Esto no se trata de una desaparición, pero el suceso quedó igualmente envuelto en misterio. Como ya hemos comentado, algunas personas vieron al hombre polilla horas antes y se generó esa especie de creencia local de una maldición. Las investigaciones finalmente atribuyeron el desplome del puente a fatiga estructural, ya que había una grieta en un remache. Sin embargo, esta tragedia aumentó la leyenda del Mothman. Con todo lo que hemos comentado esta noche, para mí los Montes Apalaches son un lugar fascinante y lleno de misterio, además de ser un lugar precioso. ¿Quién sabe si en esos puntos tan remotos y en ese bosque tan denso se escondan criaturas o entidades que no quieren ser vistas? Sin embargo, yo pienso que no son esas criaturas precisamente las que tienen la última palabra, sino el bosque en sí, porque incluso las personas escépticas que han estado allí coinciden en que la energía en el bosque se siente muy distinta. Es posible que muchas de las historias que hemos contado tengan una explicación lógica, pero a mí lo que más me llama la atención es esa serie de reglas no escritas para transitar por el bosque, que se siguen transmitiendo en el boca a boca a día de hoy. También me parece muy interesante ese cúmulo de relatos parecidos que han sido contados por distintas personas que no se conocen entre sí y en distintas épocas.
Tal vez todo esto sea solo una forma de avisar que hay que tener cuidado en el bosque, pero al mismo tiempo no puede ser casualidad de que haya tantos reportes parecidos de personas diferentes. Igual ya va siendo hora de que aceptemos que hay lugares donde no entendemos ni controlamos todo. Y no hay nada de malo en eso. No hace falta que entendamos todo. Pero sí está bien que recordemos que por el momento no podemos resolver todos los misterios que nos rodean. Está bien recordar que el mundo es más grande que nosotros y que todavía quedan rincones donde el silencio puede significar algo más. Con esta reflexión me despido hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarme una noche más en este viaje por lo que no siempre tiene explicación. Porque lo invisible no siempre quiere ser descubierto. Que tengan muy buena noche.